como más maduritos, ¿no? Más maduritas. Así que vamos a ver cómo podemos alimentar a nuestro cerebro, que tiene un papel tan importante en la salud. Iciar ha hablado del sueño, vamos a hablar también del sueño, porque también hay que alimentar al cerebro y hay que darle descanso y hay que ejercitarlo. Entonces yo voy a dedicar la mayor parte de la presentación sobre la nutrición, pero también voy a dar algún que otra indicación, cómo oxigenamos el cerebro, cómo lo ejercitamos, cómo podemos descansar el cerebro para que funcione de manera óptima a lo largo de nuestra vida. Entonces, si podemos ir ya, voy a hablar qué es la neuronutrición, por qué envejece el cerebro, el impacto que tiene ese envejecimiento en la salud también. Vamos a hablar de enfermedades neurodegenerativas, porque cada vez tenemos mayor evidencia científica de esa relación de nuestro segundo cerebro, que lo tenemos aquí, en nuestro intestino, con toda esa microbiota que vive, y el eje intestino-cerebro. Os voy a hablar de otros ejes del cerebro con el corazón, vamos a hablar de emociones también, todo eso va a tener un impacto en la salud del cerebro. Y cómo cuidarlo y nutrirlo, y el neurofitness, ¿vale? Que esto habla mucho Catalina Hoffman, a mí me encanta, soy una fan de ella, y vamos a trabajar también el cerebro, lo vamos a ejercitar como un músculo. Iciar, por favor. Vale, a lo largo de la vida nos preocupamos de muchas cosas, ¿verdad? Un bebé nace y vamos a cuidar su salud, pero nadie piensa su salud mental o cerebral, o vamos a cuidar su cerebro, cuidamos su piel, cuidamos si le sale alguna infección, ¿verdad? Y nosotros estamos cuidando, nos preocupamos mucho sobre el peso, ¿verdad? La piel, las arruguitas, es parte del envejecimiento. Pero ¿qué está pasando dentro? ¿Qué le está pasando a nuestro cerebro? ¿Cómo estoy cuidando y alimentando a mi cerebro? Esa salud mental tan importante. Y esto lo vamos a hacer también a lo largo de toda la vida. Y entonces lo primero que yo os invito es a tomar conciencia de ello. ¿Cómo me estoy alimentando? Y esa alimentación va a tener un impacto porque es un órgano súper exigente a nivel de nutrientes para funcionar de manera óptima. Y si funciona de manera óptima va a tener un impacto tremendo a nivel multisistema, porque este manda a todos los órganos. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Pasamos. Y siempre se puede. Esta presentación la hice para un centro hispano-belga donde se acompañan a personas mayores. Y mi mensaje para ellos es que siempre podemos cuidar el cerebro. No importa la edad que tengamos. ¿Sí? Y aquí lo importante es que la inactividad va a producir deterioro en el cerebro. Si lo ejercitamos, vamos a tener un cerebro mucho más saludable porque vamos a producir diferentes neuroquímicos. No solamente cómo nos alimentamos, también lo que hacemos va a permitir que nuestro cuerpo produzca una neuroquímica que va a tener un impacto también en el cerebro, ¿vale? Vamos a ir metiendo cositas y luego lo voy a ir desglosando. Vale, podemos pasar, esto ya lo he dicho, ¿vale? Hay nutrientes claves para prevenir el deterioro demasiado rápido del cerebro. Y ahí es donde me voy a ir metiendo poco a poco, ¿vale? Siguiente, yo os pongo muchos visuales, pero es que me encanta. Nutrir el cerebro puede prevenir trastornos mentales como la depresión y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Hoy en día sabemos que toda esa microbiota que está aquí, si no es la buena, si no tenemos estamos ingiriendo unos buenos probióticos, va a haber unos metabolitos que hoy en día encontramos en las placas beta-amiloides que encontramos en el cerebro. ¿Sí? ¡Wow! Qué importante que es lo que comemos, cómo alimentamos esas bacterias buenas que tenemos, cómo repoblamos de bacterias buenas, que no esté inflamado nuestro primer sistema inmunitario, que es el intestino. Si está inflamado, también metabolitos que van a inflamar el cerebro. ¿Sí? Muy bien. Si hay alguna cosa que queréis que en un momento dado tenéis alguna pregunta, me decís. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la neuronutrición? Lo que estudia la neuronutrición es cómo todos esos nutrientes que vamos a encontrar en ciertos alimentos, como es el caso del omega 3, todo el mundo ha oído hablar del omega 3, el hierro también, la colina o la vitamina B7, biotina, ácido fólico,
y muchos otros, la vitamina B12, la vitamina E, un montón de antioxidantes, polifenoles, van a tener un impacto para que este cerebro, me encanta esta foto, esté fuerte, ¿verdad? No lo vemos, pero tiene que estar sano, tiene que estar fuerte. Entonces, no es que yo solamente esté comiendo, pero ¿cuál es la calidad nutricional de lo que estoy comiendo? ¿Tiene vitaminas? ¿Tiene minerales? A veces vemos, sin azúcar, perfecto. Pero es que a lo mejor solamente lleva una harina de trigo, que eso lo asimilo como azúcar. Además de que me están diciendo que no tiene azúcar porque le han puesto un edulcorante, mi cuerpo lo asimila como azúcar, que es un alimento antiinflamatorio, pero no tiene nutrientes. Y me pienso, porque lleva sin azúcar, que le estoy haciendo un bien a mi cuerpo, le estoy inflamando incluso. ¿Sí? Entonces a lo mejor es mejor comerse un plátano, que tiene un montón de vitaminas, minerales, que una galleta que no tenga azúcares. ¿Sí? A no ser que yo me haga mi galleta, le pongo unas nueces, le pongo un poco de avena, ¿sí? Vale, perfecto. Pues podemos pasar al siguiente. Os voy a hablar de unos casos particulares. No sé si conocéis las zonas azules, hay diferentes documentales también de personas muy longevas, donde no tienen problemas cardiovasculares ni neurodegenerativos, como es la Okinawa, una isla en Japón maravillosa, donde nos hemos dado cuenta que la alimentación y el estilo de vida que tienen estas personas tiene un impacto maravilloso en su salud. También hubo un estudio en Inglaterra hace muchísimo tiempo ya, cuando las zonas interiores no recibían el pescado con los transportes tan rápidos que tenemos hoy en día. Y se veía que en las zonas costeras, siendo una isla, había menor caso de enfermedades neurodegenerativas de las que había en el centro de Inglaterra. Entonces se hizo esa asociación también con un estudio. O el caso, antes de que llegara toda la alimentación procesada e inflamatoria y proinflamatoria, en los casos de los esquimales, su alimentación se basaba en fuentes muy ricas en omega 3, ya sea el pescado o focas, y se veía también que a nivel de enfermedades neurodegenerativas o cardiovasculares no había la incidencia que teníamos en otras zonas. Y es muy interesante que lo que estoy comiendo, y tenemos, os he puesto 3 casos, pero hay muchísima más información y muchísima más evidencia, que ciertos nutrientes van a tener un impacto a nivel de salud neurocognitiva hoy en día. ¿Sí? La siguiente, por favor, Icía. El cerebro, os he dicho, que es el gran director de orquesta de nuestro cuerpo. Va a tener si está funcionando correctamente, la mayoría de nuestros órganos van a estar funcionando también perfectamente. Está formado por millones de neuronas, igual que nuestro sistema digestivo tiene millones y millones de neuronas, actúan a veces por solo, ¿sí? Tenemos que entender esto. Y si su funcionamiento es complejo y exige una gran cantidad, tanto de energía, que lo vamos a ir viendo, como de nutrientes, ¿sí? Y hay todavía muchos interrogantes que desconocemos, pero cada vez sabemos más. La neurociencia, tanto en psiconeuronutrición, neuronutrición, nos están abriendo pistas para posibles curas, incluso de enfermedades neurodegenerativas que antes no teníamos. Hoy en día hablamos de psicobióticos incluso, ¿sí? La siguiente. Vale, tenemos, ¿quién hubiese dicho que hay una relación corazón-cerebro? Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que tenemos esa relación y ese eje, ¿vale? Corazón-cerebro, tiene un impacto en la salud mental. Porque el cerebro, al final, está a la orden de nuestra brújula. ¿Y dónde está nuestra brújula que nos indica el norte? En el corazón. Aquello que nos hace bien, aquello con lo que sentimos satisfacción personal, aquello con lo que yo me siento, pues este es el camino. Siento que me estoy queriendo, siento que me estoy amando con las decisiones que estoy tomando. No hay incongruencia entre lo que es importante para mí y lo que estoy haciendo, porque eso crea estrés. Y eso es un pico de cortisol tremendo, ¿sí? Hoy en día estamos hablando también de la interacción corazón-cerebro. Cuando el corazón es coherente, el cuerpo, que es el cerebro, comienza a experimentar todo tipo de beneficios, ¿sí? Cuando estoy actuando en coherencia con lo que es bueno para mí, lo que siento aquí, ¿sí? No voy a entrar más en este tema, pero tenemos que ser conscientes de ello. Relación, este sí que es muy importante. Microbiota, intestino,
cerebro tenemos el intestino y aquí dentro del intestino viven un montón de bacterias. Hay más bacterias que incluso células humanas, imaginaros. Estamos llenitos por la piel, todas las mucosas y todo el intestino. Esas bacterias, que llamamos microbiota, hacen un montón de cosas porque están comiendo, de lo que yo voy comiendo, van comiendo. Y hay algunas que son maravillosas y otras que son un poco más patógenas o oportunistas. En función de lo que yo esté comiendo, estoy comiendo prebióticos que alimento a las buenas, vamos a decir, voy a tener una salud intestinal óptima. No voy a tener disbiosis, no voy a tener gases y van a estar funcionando de maravilla porque producen un montón de neuroquímicos, desde vitaminas hasta hormonas, hasta neurotransmisores. De hecho, estas bacterias de aquí, en el intestino, son una de las fuentes principales productoras de serotonina. No sé si habéis hablado de la serotonina, pero hoy en día se la conoce como esa sustancia química que nos da placer, con la que yo me siento bien. Y además que no produce adicción, no es como la dopamina. Es placentera. ¿Sí? Me siento bien. Y se produce aquí. Y eso, esa correlación, es muy importante. Porque tenemos un nervio, que se llama el nervio vago, que es el nervio vagabundo, por eso se le llama vago, que muchas veces el cerebro, actúa en función de lo que le está diciendo este. Pensamos que tomamos decisiones aquí, pero la están tomando aquí. ¿Sí? Cada vez sabemos más sobre todo esto. Pero bueno, no me voy a meter mucho más, podemos pasar a la siguiente. Quería hablar de las alteraciones emocionales también, las emociones. Cómo es de importante también saber que nuestros cambios de humor muchas veces pueden venir determinados, de hecho, por las cosas que nos están sucediendo y cómo yo lo estoy, pues con los mecanismos y las herramientas que tengo, interpretando, ¿no? Si estamos perdiendo a una persona que es muy querida, pues voy a tener un estado de tristeza, incluso de impotencia, etc. Pero muchas veces el hecho ya de no tener una buena neuronutrición va a tener un impacto para que ese estado emocional sea mucho más intenso, vamos a decir. Donde yo voy a tener diferentes manifestaciones neurológicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy bien alimentado. Mi cerebro no puede operar, pensar que somos sinapsis constantemente y que se tienen que dar de una manera adecuada. ¿Sí? Si hoy en día no me estoy alimentando bien, no estoy bebiendo bien, no estoy haciendo deporte, no tengo un estilo de vida saludable, va a tener un impacto también en todo eso que me va pasando en la vida, cómo voy a ser capaz de gestionarlo. Hablamos de Parkinson, hoy en día sabemos que una alimentación, por ejemplo, muy baja en carbohidratos, más rica en ciertas grasas más saludables, una proteína de calidad, lo que vamos a llamar una cetobiótica, controlada, va a tener un impacto también porque va a cambiar todo lo que esa microbiota va a ir dando de mensajes. Es increíble. Lo vemos también en estudios preliminares también. No hay nada conclusivo al 100%, pero hay pistas que podemos decir por dónde vamos. Aquí, ¿qué más os puedo decir? Por ejemplo, si yo me estoy alimentando con fuentes ricas de triptófano, que es un precursor de la serotonina, le estoy haciendo un bien maravilloso a todo lo que es el bienestar, tanto a nivel neurocognitivo como a nivel intestinal. ¿Sí? Vale. Y aquí es un poquito de lo que os iba diciendo. Se han encontrado lipopolisacáridos en las placas amiloides, en casos de Parkinson, alrededor de los vasos del cerebro con personas, de Alzheimer. Y estos son metabolitos que producen las bacterias que viven en el intestino. Es súper interesante. Esas que llamamos oportunistas. Es decir, si yo me estoy alimentando y tengo una buena salud intestinal,
y mi microbiota es la adecuada, ya puedo estar trabajando en una nutrición preventiva incluso. ¿Sí? Vale. Aquí, bueno, el título es un regulador epigenético de enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Los probióticos hoy en día se están estudiando de manera detallada, pensad que yo os digo bacterias, pero es que hay tantas, de familias, de especies. No os voy a empezar a decir nombres, pero habéis oído hablar de lactobacillus, es un tipo de bacterias. Saccharomyces es otro tipo. Así tenemos las firmicutes también. Entonces hoy en día sabemos la arcamensia, un indicador de salud intestinal. Hoy en día sabemos que diferentes bacterias van a jugar un papel súper importante, pero lo que sabemos es que tiene que haber una diversidad. Y esto viene impactado desde el momento del nacimiento del bebé también. Entonces, en diferentes momentos, una persona que haya tomado muchos antibióticos también, o que no toma probióticos en su alimentación, cada uno vamos a tener una huella, vamos a decir, de bacterias en nuestro intestino, ¿sí? Eso va a tener un impacto, ¿vale?, en cómo va mi salud intestinal. Y hoy en día sabemos que el estrés, yo siempre lo digo, el estrés es la emoción que mayor impacto tiene a nivel de salud, no solamente por el pico de cortisol, pero también porque es una cascada inflamatoria que va a crear una disbiosis, aceleramos el tránsito intestinal. Esas bacterias que tenían que estar trabajando correctamente, no da tiempo que trabajen correctamente. A veces nos hinchamos porque hay metabolitos de la digestión también que llegan sin haberse digeridos. Hay una putrefacción, hay gases, hay un vaciado gástrico muy importante, también muy rápido, y eso acelera todo el tránsito intestinal. Y eso es inflamación, y esa inflamación no es que me inflame de repente, me he inflamado, no. Es una inflamación que llevamos de bajo grado y que es multisistémica. No solamente el intestino está inflamado y siento dolor, pero esa inflamación va también a nivel del sistema inmunitario, del sistema neurocognitivo, del sistema de articulaciones. Empezamos con fibromialgias, que nadie sabe qué me está pasando, siento dolores que antes no tenía, ¿sí? Es sistémica. Perfecto. Sí, ya está. Esto es lo que os he comentado y bueno, han salido diferentes publicaciones. Os he puesto una en el Journal of Alzheimer's Disease y bueno, son relaciones que cada vez abren puertas de investigación, de decir, oye, pues también podemos ver cómo podemos prevenir con ciertos probióticos y cómo alimentamos con una alimentación rica en pro y en prebióticos antiinflamatoria. Y esto es cada vez, pues bueno, hay mayor evidencia y creo que es importante que lo sepamos, porque es de las enfermedades neurodegenerativas la segunda y es muy importante, ¿sí? Ahora vivimos muchos más años y tenemos que ponerle vida a los años y calidad de vida a los años. Entonces tenemos que focalizarnos mucho más en todo esto, ¿sí? La siguiente, Iciar, por favor. Bueno, esto os he hablado de diferentes bacterias y cómo va cambiando también a lo largo de nuestra línea de vida. Aquí, pues desde que nacemos hasta que nos vayamos, estamos enfrente de diferentes situaciones, ¿no?, de vida, desde que somos niños, conforme vamos creciendo, y cada día tenemos una decisión consciente tan importante que es elegir cómo me alimento, qué nutrientes le doy a mi cuerpo para que opere de manera óptima. Y eso lo vamos haciendo cada día. La salud es una decisión de cada día, ¿sí? Consciente, es un acto de amor, de querer ser bien, de elegir aquello que nos hace bien, ¿sí? Perfecto. Vale, pues vamos a focalizarnos ya en esos nutrientes, ¿no? Ya hemos hecho la importancia de por qué, ¿sí? Cómo nos responsabilizamos como un acto amoroso de cuidar de nosotros, sabemos el impacto que va a tener, cómo lo hago. Sabemos que este es nuestro segundo cerebro y tengo que tener buenas bacterias. ¿De dónde las voy a sacar? Del kéfir, del yogur, del skyr, del kimchi, del chucrut, del kombucha,
del miso, de la salsa tamari, de los encurtidos, ¿sí? Entonces, yo me estoy poniendo un platito y digo, oye, pues le pongo un poco de chucrut de kimchi, un poquito, no pasa nada, tampoco necesito poner todo el plato. Que me hago un kefir y le pongo unos arándanos y le pongo unas nueces o unas pipas de girasol ricas en vitamina E, polifenoles antioxidantes, bueno, pues lo tengo. Y esto cada día, vamos, ¿sí? Que en vez de darle alcohol a mi cuerpo, me cojo un kombucha, lo mezclo con un poquito de agua y me hago una bebida festiva maravillosa. Y tengo probióticos en mi cuerpo, ¿sí? Son decisiones amables y divertidas. Porque comer así es una delicia. Es que no me estoy castigando. ¿Sí? Esto no es algo, ¿qué tengo que hacer? Me estoy cuidando. Vale, esto sería una clase de química, ¿verdad? No empieza a decir todos los neurotransmisores, no me pasa. Simplemente que la composición de cada alimento va a influir en la síntesis de neurotransmisores. Os he hablado del triptófano. Pues el triptófano, ¿y dónde lo vamos a encontrar? En fuentes animales, sobre todo, ya sea pues esa pechuguita de pollo, ¿sí? En los huevos. Y ese triptófano, si yo no lo tomo en esa proteína, no voy a poder producir esa serotonina, ¿sí? Y la serotonina incluso es la precursora de la melatonina. Hemos dicho que luego queremos dar un buen descanso. Vamos a hablar de una crononutrición también, ¿sí? Pero no os voy a complicar demasiado, pero todo eso es importante. Vale. El envejecimiento cerebral es normal. Vamos a envejecer todos, ¿vale? Porque nuestras células tienen una capacidad de regeneración, pero es importante que sepáis que hoy en día tenemos una neurosíntesis constantemente. Esto no es como antes que decía, es que ya tienes los neuronas que tienes y ya se acabó. No, las estamos y podemos apoyar que haya una buena neurosíntesis. Podemos abrir nuevas rutas neuronales también. Todo esto lo sabemos hoy en día. Pero es normal que el cerebro va a ir envejeciendo. ¿Cómo le vamos a ayudar a envejecer? ¿Cómo ayudamos a nuestra piel? ¿Cómo ayudamos a otros órganos también a envejecer bien? Va a haber unos pilares, ¿vale? Y es en las siguientes en las que me voy a focalizar. A la edad más o menos de 45 años sabemos ya que las neuronas empiezan a envejecer. Hay un envejecimiento, pero lo sabemos en el resto del cuerpo también. No tenemos la flacidez de la piel que teníamos cuando tenemos 20 años, ¿verdad? La vista también se nota. A nivel ya fallos de memoria, desorientación, disminución de la capacidad de atención, a la edad de 65 años también vamos a decir que es la edad del punto de inflexión, ¿sí? Tenemos que, si ya sabemos que a 45 hay todo eso, vamos a empezar a prevenir, y de 45 a 65 tenemos un margen maravilloso de decir, oye, todos aquellos hábitos que no tengo adquiridos para trabajarlos de una manera amable, aunque sea empiezo a beber más agua, porque el cerebro en su mayoría es agua, y luego grasita, saludable. Sí, os lo estoy simplificando mucho, pero si yo no le doy lo que tiene que utilizar para que lo pueda trabajar, mal lo tenemos. Y os he puesto ejemplos de personas como Pablo Picasso, que estuvo pintando hasta la edad de los 91 años. Robert Stein también estuvo tocando el piano hasta la edad de 80 y tantos. Y cuando vemos a nuestros mayores maravillosos pues jugando al ajedrez, haciendo un sudoku, una sopa de letras, todo esto es neurofitness para el cerebro. Y trabajar, podemos pasar a la siguiente edición. Trabajar todo esto va a tener un impacto muy grande en todo lo que es la propia dignidad de la persona durante el envejecimiento. Porque una pérdida de memoria, oye, es que no me acuerdo cómo te llamas, es que no me acuerdo de esto, tal, no, afecta nuestra dignidad como ser humano también. Entonces, no solamente estamos trabajando nuestra salud a nivel física, estamos trabajando nuestra salud a nivel mental y estamos trabajando nuestra dignidad como ser humano. ¿Sí? Que no nos volvamos dependientes tampoco. Perfecto. Y aquí, bueno, esto por si os interesaba un poco, tenemos cambios en el cerebro, tanto estructurales como moleculares. Podemos verlo en diferentes fotos. En la siguiente os he puesto alguna foto para que lo veáis. Esto sería un cerebro joven, ya lo veis, qué bonito, ¿verdad? Y con la edad,
pues como que se va secando, va perdiendo también, ¿verdad?, ese porcentaje de agua. Entonces, qué importante es beber, ¿sí? ¿Verdad? ¿A qué os recuerda la imagen del cerebro? Qué maravilloso, ¿verdad? Porque las nueces tienen un montón de omega 3, son maravillosas para el cerebro también. Es uno de esos alimentos que metemos en el package de la neuronutrición shopping list. Cuando vamos a comprar, tenemos nueces. Perfecto. ¿Sí? Qué bonita la naturaleza, ¿verdad? Cómo ella nos da el mensaje, come nueces. Muy bien. Y, bueno, me gusta más la siguiente. Ahora, este es un gráfico de un cerebro joven, sano, y esta es la parte donde veis rojo con Alzheimer. ¿Veis que el cerebro de Alzheimer ha reducido en volumen? Se están muriendo, hay una degeneración de las células nerviosas, de las neuronas, que es lo que constituye. Y bueno, ya sabemos cuál es la sintomatología. Qué importante, ¿eh?, tenerlo así. Simplemente a veces no nos paramos a pensar ni cómo es por dentro, ¿eh?, un ser humano y cómo estamos formados. La siguiente, Iciar. Y esto es muy interesante porque hay una diferencia entre hombres y mujeres. Y se ha demostrado que, bueno, hay una mayor disminución en los hombres que en las mujeres en relación a los lóbulos prefrontales, los que tenemos aquí, porque el cerebro tiene diferentes partes, y en estos lóbulos prefrontales es donde se encuentran, pues, funciones relacionadas con la toma de decisiones, el razonamiento, el juicio, el autocontrol, la planificación, la organización. Bueno, somos mayoría mujeres, algo bueno también tendríamos que tener. Pero bueno, simplemente un toque aquí. Vamos a aprender a cuidarlo. Nuestro cerebro es 7 veces más grande de lo que debería ser por nuestro tamaño. ¡Wow! Pedazo computer que hay aquí dentro. ¿Verdad? Lo que nos hace tan diferentes de muchos otros animales, porque en el fondo somos animales racionales, y consume un montón de energía. Entonces hay que darle energía buena. No me sirve cualquier cosa, porque hemos dicho que funciona de manera muy exigente. ¿Sí? Vamos a ver, bueno, os he dicho que implica gastar una cuarta parte de todas las calorías que usamos en el resto del cuerpo, que es muchísimo solamente para este órgano. Y sobre todo si estamos estudiando, concentrados, con memoria, dependiendo del tipo de trabajo que hacemos. ¿Sí? A veces nos encontramos, qué cansado estoy, sobre todo si no hemos bebido, esos dolores de cabeza. Todo viene asociado porque no estamos alimentándole. Consume muchísimo. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente. ¿Vale? Entonces, necesita una dieta equilibrada con todo tipo de nutrientes y oligoelementos. Y aquí os he hecho una mini shopping list, pero vamos a ir con detalle. Yo os he puesto las nueces ya. La siguiente. Pues digo, es un comensal exigente, ser un poco crítico, Michelin, a ver qué lleva mi plato, a ver cómo me estoy alimentando. Necesitamos colores, porque cada color es un antioxidante diferente. ¿Y qué significa antioxidante? El cuerpo se oxida con la edad, ¿verdad? Todo. Pues necesita antioxidantes, vitamina C, vitamina A, vitamina E, ¿sí? Entonces, el cerebro requiere una buena dosis de nutrientes para funcionar adecuadamente. ¿Qué os he puesto aquí? Y si que funciona bien el cerebro, pues van a funcionar bien todos los órganos. ¿Qué vemos aquí? Frutos secos, ¿verdad? Vemos omega 3, desde sardinitas o arenques al aguacate. Vemos un montón de verduras y vemos el color lila también, colores naranjas, lilas. Son grandes antioxidantes, los arándanos, por ejemplo, grandes antioxidantes, ¿sí? Y en las verduras pues vamos a encontrar, ahora os voy a poner una imagen donde vamos a ver cómo tiene que ser el plato, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente. A lo que os he comentado antes, que cuidar de nuestra memoria y hacer que el cerebro esté bien alimentado y que esté funcionando correctamente va a tener un impacto también en la dignidad humana.
podemos pasar a la siguiente también. Alimentos para la memoria. Es que es muy repetitiva, me sabe muy mal, pero es que es un asunto de vital importancia. Esto no lo va a hacer nadie más por vosotros. Si hay algo que quiero que salgáis hoy de aquí, es con ese compromiso amable de cuidaros porque os queréis. ¿Sí? Con pequeñas cositas que estáis viendo. Desde decidir, oye, voy a poner un poquito más de aguacate, voy a incluir más probióticos, voy a poner más verdura en mi plato. ¿Sí? Vamos a por ello. ¿Qué es lo que tendríamos que disminuir? Todos los alimentos que me inflaman. ¿Cuáles son esos alimentos que me inflaman? Lo sabéis. Procesados, ricos en todas esas grasas proinflamatorias. El alcohol, sí, lo sabemos. El azúcar, la fructosa, ¿vale? Tenemos un montón de evidencia, ¿sí? Y el impacto que tiene en niños y en la atención en niños. Entonces, poco a poco, de una manera amable, vamos poniendo más de lo bueno y vamos haciendo cambios amables. No quiere decir todo o nada, son compromisos. ¿Sí? Y estamos aprendiendo. Igual que aprendimos a caminar, igual que aprendimos a leer, igual que aprendimos a lavarnos los dientes. Nadie nos dijo, oye, mira, déjalo ya. Has fallado la palabra mamá, no la sabes escribir. ¿No? O ya hoy no te has lavado los dientes, pues no. Ahí estamos. Perfecto. Esa inflamación va a tener un impacto, lo he dicho antes, no solamente en el cerebro, a nivel multisistema. Enfermedades inflamatorias, fibromialgias, que hoy en día no sabemos de dónde vienen, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, depresión, enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes y síndrome metabólico. ¿Sí? Yo tengo la responsabilidad amable y es ese acto de amor de cuidarme. Perfecto. ¿Cuál sería la pirámide antiinflamatoria? ¿Os acordáis cuando yo era joven y me enseñaron la pirámide? Aquí, abajo, ¿qué había? ¿Os acordáis? Cereales. Cereales. Pan. Espaguetis, arroz, todo eso. Había un interés, quien hizo esa pirámide, detrás hay muchos que les interesa también. No me voy a ser activista aquí. ¿Pero qué veis aquí? Verduras de todo tipo y colores. ¿Qué tiene que haber en el plato? Yo cuando se lo dibujo a las personas que vienen, hago el plato y le hago un poquito más de la mitad de verduras. Como queráis. Que las meto al horno, en papillot, cociditas, en ensalada, al vapor. Como queráis. Si se pueden hacer de miles de maneras riquísimas. ¿Sí? Verduras. Nos encontramos luego proteína y grasa de calidad, ¿vale? En cada comida. Porciones moderadas, equilibradas, en función de los grupos de alimentos. Yo siempre digo, una porción de verduras son las 2 manos. Una porción de proteína, la palma de la mano. Una pechuguita de pollo, un poquito de atún, unas sardinas, esos 2 huevos, depende de cómo sean. ¿Sí? De aceite, pero gordo. ¿Vale? Esas 2 cucharadas soperas de aceite antiinflamatorio, aceite de oliva extra virgen. Hay aceites de semillas muy interesantes para utilizar el frío también. ¿Sí? Fruta y almidones. Cuando yo digo almidones no os estoy hablando de carbohidratos de carga glicémica súper elevada, porque me va a inflamar. Nos vamos a legumbres, nos vamos a esa, incluso la manera en la que cocinamos esos tubérculos, esos almidones, va a tener un impacto para que yo produzca almidón resistente, que es un prebiótico, que va a alimentar a las bacterias buenas. Si yo hago unas patatas, unos boniatos cocidos o al horno, los dejo enfriar toda la noche en la nevera y al día siguiente me los como, que los puedo calentar un poquito sin que quemen,
ese almidón, que el almidón son moléculas de glucosa, que se había desestructurado, se había vuelto glucosa, es como comer azúcar, se ha dado de nuevo la manita, pero se la ha dado de una manera que ha creado almidón resistente, un prebiótico, ¿sí? Y eso lo puedo hacer pues, con un arroz, y si lo elijo completo, semicompleto, pues mejor. Lo puedo hacer con una pasta, pero hoy en día incluso tenemos pastas de legumbres también, que es muy interesante, ¿sí? Pues todo eso es muy interesante. Una ensaladilla rusa, pues yo le pongo incluso la coliflor, es una alternativa para no poner tanta patata. Y poco a poco pues voy tuneando, voy modificando ciertas recetas para hacerlas mucho más saludables. Y esa patata cocida que se ha enfriado toda la noche es súper interesante, porque es almidón resistente. ¿Sí? Ya tenemos ahí 4 tips más, ¿vale? Tampoco hace que falta que hagamos muchas más cosas, pero... Y dos raciones al día. La fruta tiene vitaminas, minerales, antioxidantes, polifenoles, tiene un montón de nutrientes maravillosos, tiene la fibra, ¿sí? Pero tiene mucha fructosa también. Entonces tampoco hace falta que me coma 10 manzanas al día. Porciones moderadas. Pues un plátano y una naranja, 2 mandarinas y mi bol de arándanos, ¿sí? Perfecto. Y luego tenemos, bueno, ya os he hablado de los granos, las legumbres, 2 veces a la semana, y especies. Esto es maravilloso, porque os estoy hablando de nutrientes, pero es que además tenemos principios activos que tienen muchísimas plantas, que hablamos de nutriterapia, que puede ser, por ejemplo, la canela, una infusión de canela, me va a ayudar a regular el índice glicémico. ¡Qué maravilla la canela! Si yo utilizo cúrcuma, tiene propiedades antiinflamatorias la curcumina. Si yo utilizo jengibre, va a tener también propiedades para el estómago, todo lo que son las digestiones. Si yo cojo un poco de basílico, un poco de cilantro, un poquito de perejil y lo pongo en ciertos platos, que va bien, todo eso es medicina para el cuerpo. Entonces, otra cosa que puedo empezar a hacer es decir, tengo 4 plantitas ahí, tac, tac, y me pongo mi crema de calabaza, donde he puesto unas lentejas coral y pongo un poquito de cilantro así, a quien le guste, es que hay miles de cosas. ¿Sí? Mi mix de semillas que he puesto, perfecto. Mucha agua, ¿vale? Que no se nos olvide nunca. Pasamos al siguiente. ¿Existen superalimentos para la salud del cerebro y potenciar sus funciones? Hoy en día vemos muchos superfoods, ¿verdad? Como superfoods. Sí, hay algunos que nos interesan más que otros, pero lo importante es llevar una alimentación variada y os diría más, aquí como estamos mediterráneos, la dieta mediterránea, pero la verdadera, la auténtica. ¿Sí? Ahora veremos un par de diapositivas sobre la dieta mediterránea. Pues sí, tenemos tanto alimentos, la vitamina C, el omega 3, la vitamina A, E, y todo esto lo vamos a encontrar en alimentos. Lo que tenemos que hacer es empezar a incluir todos esos alimentos que son fuentes de estas vitaminas. Vamos a ver dónde los encontramos. Salmón, nueces y aguacates. ¿Sí? No hay salmón. Y me dirías, oye, pero todo lo que pasa con todos los tóxicos y todo es con cabeza. No vamos a comer cada día salmón. Hemos hecho una alimentación variada. Y vamos a empezar a incluir especies más pequeñitas, sardinas, arenques. Un día a la semana puedo comer atún, otro día puedo comer salmón y el resto de los días pues puedo comer otros productos también, sardinitas, una lata de sardinas a la semana, también puedo incluir. Las semillas de girasol tienen un montón de vitamina E, un gran antioxidante. La carne magra, que no sea de cerdo, rica en grasas saturadas, nos interesa mejor esa pechuga de pollo. ¿Por qué? Por el hierro. Y el hierro es también muy interesante para prevenir enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Y con la edad tenemos esa tendencia a comer menos, perdemos la sensación de sed, perdemos palatividad también. Entonces es interesante adquirir ya ciertas pautas alimentarias, ¿sí? Y no nos vamos a alimentar de la misma manera cuando tenemos 20 años, ni cuando tenemos 40, ni 50, ni cuando tengamos 70. Tenemos que ir adaptando la alimentación.
igual que mujeres que estamos aquí, que estamos en una menopausia, hemos adaptado nuestra alimentación y nuestro estilo de vida para poder tener fuentes de fitoestrógenos naturales también, mucho más omega 3, para poder vivirla más plenamente, ¿sí? Perfecto, podemos pasar a la siguiente. Hidratos de carbono son muy interesantes, pero vamos a elegir aquellos que tienen una carga glicémica baja y ricos en fibra. Son mucho más interesantes y vamos a empezar a incluir las legumbres un par de veces a la semana. Si las toleramos bien, hay personas que no las toleran bien, pues bueno, eso ya pues vamos viendo, ¿sí? Pero todo lo que es un hummus, una lenteja coral que se digiere muy bien, si hago una crema de verduras puedo echar unas cucharadas también, ¿sí? Perfecto. La siguiente, os he puesto algunas. Tenemos que aumentar el flujo sanguíneo a nivel vascocerebral. Todo lo que son alimentos, verduras con frutas de color rojo, naranja, nos interesan mucho, ya sea la zanahoria, ya sean los arándanos, las fresas, ¿sí? Porque van a mejorar todo lo que es a nivel cardiocirculatorio, vamos a decirlo, ¿vale? Todo lo que sería mejorar el flujo sanguíneo, ¿vale? ¿Veis los colores, que os estoy poniendo? Siguiente, los frutos rojos, el cacao por el tófano también, pero eso no quiere decir que me voy a tomar una tableta de chocolate, ¿vale? De esos, no, un trocito de chocolate al 85, 90%, menos de 85 no, ¿vale? Y me lo tomo ahí disfrutándolo. Es un alimento disfrute. Tenemos que saber, no me estoy alimentando de chocolate. El alimento son las verduras. ¿Os acordáis de la pirámide? Ahí no he visto yo chocolates, ¿vale? Pero nos tenemos que dar un disfrute, que también para la vida disfrute, ¿no? Y hemos dicho que nos gusta, cuidarnos. Vamos a hacer aquello que nos hace bien. Aquí os he puesto un pudín de chía, la chía rica en omega 3, la semilla de la guerrera o el guerrero, ¿sí? Que es como se la conoce. Pongo unos frutos secos, unos arándanos, mirad qué maravilla, nos apetece. Y estamos también cuidaditos, y es empezar a hacer y ponemos una leche vegetal, rica en calcio, en vitamina D, que hemos dicho antes. ¿Sí? No hay excusa, ¿eh? De aquí no podéis salir diciendo que nos cuidáis, ¿eh? A ver, la siguiente. Verduras, frutas del plato arcoíris, ¿vale? Cuidado a las personas que son veganas, ¿vale? Porque los tenemos que suplementar en vitamina B12, ¿vale? ¿Sí? Pero ya lo veis, los colores. ¿Qué tengo que tener en mi nevera? Verduras, las que queráis, de todo tipo. Nos hacemos una musaca, nos hacemos... Ay, ¿cómo se llama? Me he olvidado las palabras. El guiso este donde ponemos el pimiento, la calabaza, el risto. Controlando todo lo que es el aceite y todo eso, pero bien, ¿vale? Y tenemos ahí un pisto cada día y ahora con verduritas en crema, con el frío que hace, ¿vale? Muy bien, pasemos a la siguiente. Huevos ecológicos. Hay unos, no me pagan por ello, pero hay unos que son ricos en omega 3, que son los Columbus, que es muy interesante también. Bueno, un poquito más y tenéis otra fuente de omega 3. Y están alimentados con semillas de lino. Pero, claro, son más ricos en omega 3. Nosotros el lino lo que tendríamos que hacer es molerlo y utilizarlo a lo largo del día. O botellitas de aceite de lino, que las venden pequeñitas y las metemos en la nevera porque se oxida muy rápidamente. Pues no os lo digo tampoco. Pero personas que son muy frikis de todo esto también se puede hacer, ¿vale? Pero poco a poco. Es todo un aprendizaje. En el momento que os gusta todo esto, empezáis a tirar del hilo y está todo, vamos, desde Instagram, que ponen miles de cosas, pero sin agobios, sin estrés. Hemos dicho que el estrés lo que hace es cortisol, cascada inflamatoria en el cuerpo, disfrutando, ¿sí? Vale, lo siguiente, y la colina, que es muy interesante, la yema del huevo también. Vale, esto ya os lo he comentado antes. Me encantan las fotos que os pongo, porque veis, qué bonito otra vez, nuestro cerebro bien alimentado. Es importante lo que oís, lo que veis, pero sobre todo cómo os sentís ahora mismo diciendo la capacidad que tenéis de cuidaros de una manera sencilla. ¿Con qué os vais a quedar cuando salgáis de aquí? Perfecto. La siguiente. ¿Cómo voy de tiempo? Ya acabando, ¿eh? Pues esto podemos pasar, porque ya lo he comentado un poquito.
También lo he comentado, ¿vale? Ya lo sabéis, todo esto no lo queremos o minimizamos, ¿vale? Minimizamos. No pasa nada. Yo de vez en cuando me como unas patatitas fritas, sí, pero minimizar, compromisos amables. No me compro una pizza entera y cojo 2 trozos y una ensalada al lado. Compromiso amable. Estoy disfrutando mi pizza, estoy disfrutando mi hamburguesa, no me como 4 y una, más de lo bueno. ¿Sí? Que esto no lo vea como una parte de nosotros lo ve, uy, me estás castigando, entonces me dabas todo esto y ya me lo das. No te estoy cuidando, que es diferente. ¿Sí? Cuidado la adicción con el azúcar, ¿vale? Sabemos que afecta de manera negativa a esa sinapsis, cómo el cerebro se comunica, ¿vale? Y tiene un impacto también en nuestra capacidad de atención y de memoria, en cómo aprendemos. Y vemos hoy en día en los niños todo ese impacto que está teniendo, ¿vale? A nivel de atención y de memoria y de aprendizaje. Vamos a pasar a la siguiente. Beber agua. Somos, en nuestra gran mayoría, agua. ¿Sí? Pues ¿qué tenemos que hacer? 3/4 partes el cerebro y un 70% el cuerpo. Pues tenemos ese primer nutriente, ¿no? Y nos lo olvidamos. Si no bebemos, sin comer podemos estar hasta un mes. Pero sin beber, 5, 7 días máximo. Y tenemos otro nutriente aún más importante. La siguiente, por favor. Yo hablo de envejecimiento activo. Vamos a envejecer todos. Pues hagámoslo bien, ¿no? La siguiente. Respirar. Si no respiramos, aquí en cuestión de minutos se acaba todo. Ese sí que es un nutriente importante. Respirar. Y a veces estamos respirando así, clavicular, incluso no respiramos plenamente. Tenemos que aprender a respirar, es un gran superpoder, además de un gran nutriente para el cuerpo. ¿Sí? Desde coherencia cardíaca, desde respiraciones, que me paro un momento y inspiro y expiro. Yo siempre digo, tenemos 10 deditos, 10 inspiraciones, 10 veces al día, conscientes. Me paro 10 respiraciones. ¡Buah! Ya he reseteado mi cuerpo. Empiezo de nuevo. ¿Sí? Ya tenemos otra cosa, ¿eh? Cuando salgamos de aquí. Descanso. Hemos hablado. Nutrición, respiración, ejercicio, descanso. Son pilares. De aquí haremos una jornada. Solamente he puesto la importancia de que identifiquéis si tenéis ladrones de tiempo que nos dejan descansar y que hay un sueño reparador. Tenemos que llegar a una fase profunda de sueño que va a permitir a la linfa limpiar, ¿sí?, todos los depósitos y todos los metabolitos y desechos. Si esos desechos se quedan aquí, ¿qué vamos a encontrar en esas placas beta-amiloides? Ese lipopolisacárido que no lo queremos. Tenemos que dejar que el cuerpo se limpie. Ese descanso reparador permite limpiar el cuerpo. ¿Sí? Perfecto. Neurocoordinación. ¿Hacemos un ejercicio? Todos con las manos aquí. ¿Sí? Simplemente cuando hacéis este ejercicio vais cambiando, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Mirad qué sencillito. Estamos trabajando, ahora mismo estamos haciendo neurofitness. Vale, mano derecha en la nariz, mano izquierda en la oreja derecha. Vamos a ir cambiando, entonces vamos al otro lado. ¿Vale? Cambiamos las manos. Perfecto, muy bien. ¿Habéis visto qué sencillo? Y nos lo pasamos bien y nos reímos. Ya tenéis 2 ejercicios fáciles. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente.
siguiente. Esto os enviaremos si queréis a las personas que os habéis inscrito una ficha con 4 recomendaciones de todo lo que hemos visto a nivel de neuronutrición y un ejercicio de neurofitness, ¿vale? Que esto lo he sacado de un libro de Catalina Hoffman, que trabaja en neurofitness y es muy interesante. Pero a quien le gusta hacer sudokus, que haga sudokus, a quien le gusta pintar, que pinta, a quien le guste la música, que haga la música. Pero es importante ejercitarlo también. Y la siguiente, la dieta mediterránea, que yo ya os lo he comentado, aceite de oliva extra virgen, fruta, hortalizas, legumbres, pescado mejor que carne y legumbres. Qué maravilla, ¿no? La dieta mediterránea. Y siendo mediterráneo, siendo de, pues vamos a utilizarla. A ver, la siguiente también, yo creo que ya he acabado. Y siempre podemos mejorar. La sonrisa es la mejor de las medicinas. Muchísimas gracias.